leeré un cierre que toca leerlo aquí y yo seguiría con... Delirio a dúo. Un viaje al aire por los espacios literarios. Hola, bienvenidos a Delirio a dúo, un viaje por los espacios literarios. Hoy vamos a hablar acerca de los cuentos de los hermanos Grimm, de ese lado oscuro. Y como siempre, los acompañamos Pablo García y Ángela Rivera. Y detrás de cámaras estamos con Don Jack y con Aurin Music. Y bueno, enos aquí una vez más con todos ustedes, listísimos para hablarles de muchos más temas literarios. Y tenemos también temas relacionados con este fruto que ustedes ya sabrán dónde podría aparecer. Y nada, vamos a ver qué ocurre el día de hoy, vamos a ver qué pasa. Este capítulo, este episodio ha sido realizado porque ustedes lo pidieron, porque muchos de ustedes nos escribieron diciéndonos que querían escuchar acerca de los cuentos de los hermanos Grimm, que han sido bastante populares a lo largo de la historia. Y entonces, Pablo, Así cuéntanos. es, un saludo a toda nuestra querida y fiel audiencia, un saludo también muy caluroso para todas las personas que sean nuevas por aquí, que no nos conozcan. En efecto, somos Delirio a Dúo, nos encuentran por YouTube como Delirio a Dúo Literatura, un equipo en función de no solo la divulgación y la promoción, sino también la creación artística en estos tiempos a veces carentes de esto. Como bien lo dijiste, somos Ángela, Don Jack tras bastidores, Aurin.music, Pablo hablándoles y no menos importante, Clea, Que nos quien acompaña es el siempre espíritu y la por aquí. estructura de todo este espacio. Un saludo gigante a quienes sean nuevos por aquí. No se les olvide entonces suscribirse por YouTube, buscarnos por Instagram, seguirnos por Spotify. Instagram, por Spotify. Y en efecto, tal como lo dices, este episodio de renacimiento, nos tomamos una pausa de un buen par de meses, pero aquí estamos para relanzarnos y relanzarnos en este instante, particularmente con el lado oscuro de los cuentos de los hermanos Grimm, por petición al episodio de Alejandra Pizarnik, Sí, que cuyo ahora- enlace pueden ahora- encontrar en los comentarios. Sí, y que ahora En la un, sala de descripción. en un instante vamos como a explayarnos sobre el tema, hablar cuál es la relación de los cuentos de los hermanos Grimm con Alejandra Pizarnik, ¿Cómo lo retoma? pero así, cortito y rápido. Sí, tal cual. Creo que la favorable petición para que realizáramos este episodio salió del espacio que le dedicamos a Alejandro Pizarnik y, si no recuerdo mal, el espacio sobre Halloween. También, sí, ambos que videos todos muy coinciden. interesantes y que esperamos, si no los han visto, estarán en la descripción. Y sin más preámbulos. Sin más preámbulos, los hermanos Grimm, sabemos bien de sus historias, sabemos bien de sus cuentos. Desde pequeños podemos estar familiarizadas con ellos, ya sea por todas las versiones animadas que se han hecho, ya sea porque nos las cuenten Blancanieves, Cenicienta, Pulgarcito, La Bella Durmiente, El Gato con Botas. Los Hansel y Gretel. Obviamente etcétera. no podremos por espacio y por capacidad tomarlos todos, tomaremos arbitrariamente una selección que tampoco contaremos, que sea una invitación a quien interese a leer el cuento en su totalidad. Pero sí es importante y sí necesitamos como un punto de apoyo, como un punto de partida. Resulta que en el 2012, propiamente hablando en el 2012, apareció un libro que recomendamos seriamente, no hay ningún tipo de patrocinio, pero en el 2012 apareció un libro que se llama El Gran Libro de los Cuentos Ilustrados. El Gran Libro de los Cuentos Ilustrados es una antología que hicieron dos investigadores franceses
Karine Picot y Olivier Pifot. Los nombres también aparecerán en la descripción. Lo que es muy interesante de esta compilación es que reúnen muchos de los cuentos de los hermanos Grimm tal como salieron dichos por los hermanos Grimm en la primera versión de 1812. Hubo muchas ediciones y muchas versiones de los cuentos de los hermanos Grimm a medida que la misma sociedad los censuraba y ellos tuvieron que bajarle el tono y bajarle el volumen, y entonces la edición de los cuentos de los hermanos Grimm, ellos propiamente el primer texto que los contiene se llama Cuentos de la infancia y del hogar. Cuentos de la infancia y del hogar es el nombre que dieron los hermanos Grimm a la compilación de lo que es una serie de relatos orales que pasaron de generación en generación, contados en el medioevo. En el caso de ellos están hablando desde lo que es la actual Alemania. El libro aparece en 1812 y en su caso están recopilando todas las narraciones orales que se pasaban de voz a voz, que trataban de manera muy folclórica y de manera muy en lo absoluto académica, sino totalmente, digámosle pues espontánea. Espontánea, pueblerina, todos los relatos que se daban en las regiones. En el caso de los hermanos Grimm, que se daban en las regiones de lo que hoy es Alemania. Pero a su vez había muchos de estos cuentos que circulaban en torno al medioevo, digámosle, sí, paneuropeo, pero no solamente son recopilados por los hermanos Grimm. Dentro de distintas presencias importantes, pero se pueden señalar 4 en particular, que son los que de manera más sólida hicieron la recapitulación de multiplicidad de cuentos. Están Charles Perrault, siglo XVII. Charles Perrault, de él salieron los cuentos de Mamá Ganso. Pero también está Jean-Baptiste Basile. Usualmente se le da el atributo del gato con botas a Basile. Tanto Jean-Baptiste Basile como Charles Perrault son del siglo XVII, 1600, son del siglo XVII, y ellos ya estaban a su manera recogiendo las narraciones orales de un folclore que en su caso particular venía mucho de regiones galas, regiones italianas, y luego aparecieron 2 siglos después los hermanos Grimm en el siglo XIX y por supuestísimo Hans Christian Andersen. Ambos son contemporáneos y Hans Christian Andersen desde un territorio ya más tirando a la parte nórdica, ya más tirando a la parte oriental, junto con los hermanos Grimm, que ya es de ascendencia de lo que hoy es Dinamarca, compilaron muchos cuentos que les venían de Charles Perrault y que les venían de Jean-Baptiste Basile, dándoles su toque particular, a veces depurando, suavizando, y en otras ocasiones son los hermanos Grimm los que aumentan, digámoslo así, la perversión del cuento. En todo caso, son relatos compilados en los que ninguno de los 4 son autores. Sí pudieron poner su toque particular, pero son relatos, esto es muy importante, relatos provenientes de folclore popular del medioevo y de los 1500, 1600, que se iban pasando de voz a voz, de boca en boca. Claro, y cómo correspondían a esa tradición oral, y era muy tradición oral como del pueblo. Entonces los cuentos originales, que nunca los vamos a conocer tal cual como fueron,
tenían una tendencia a ser más bien vulgares y tenían también como la intención de dar lecciones para que las personas pudieran aprender cómo a comportarse y también a llevar la vida y aprender que la vida tiene dificultades. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver más adelante. Los hermanos Grimm, como tú bien lo estabas mencionando, lo que hicieron fue recopilar los textos y le agregaron algunos elementos literarios para de algún modo como adornarlos, embellecerlos. Y sin embargo la versión de la que tú hablas, que es de 1812, la primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm, es una edición donde aún podemos notar como ese lugar de la perversión que está en el fondo, en el corazón de los cuentos para enseñarnos de algún modo una condición humana, una universalidad de la psicología humana. Sí, esto también es bastante importante porque lejos de que se tratase como pensamos hoy los cuentos de los hermanos Grimm a título de entretenimiento, se hicieron de manera muy específica y con mucha intención de aleccionar, y no solo aleccionar en términos de ten cuidado con, sino aleccionar a punta de meterle terror a los niños, que los niños asustándose no fueran a caer en tal o cual actitud. Y por eso los adultos que se los contaban a título de crueldad, de terror, de infundir y sembrar el pánico de manera en ocasiones muy explícita, para que los niños de lo asustados y traumatizados evitaran ciertas conductas como meterse solitas al bosque o solitos a tal o cual tipo de hablar con desconocidos. Claro, exactamente. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es como tomar un par de cuentos y mostrarles ese trasfondo simbólico que tienen. Los cuentos de hadas han sido también trabajados desde el psicoanálisis porque tienen también como elementos simbólicos que hacen alusión a otras cosas más perversas, más oscuras. El bosque nunca es el bosque lleno de árboles, aunque nos lo imaginemos así. La manzana no es la manzana. Exacto, son multiplicidad de símbolos, de simbologías que a través de un símbolo lo que se expresa son contenidos por lo general especulares de las dimensiones sórdidas que habitan el alma y la psique humana. Y por eso esto hizo los banquetes tanto de Freud como de Jung, como de Melanie Klein, como quien dice de la psicología profunda, porque son espejos de la naturaleza humana en sus momentos límites. Por eso son cuentos que no escatiman a la hora de describir estados, diciéndolo de manera en ocasiones muy explícita a través de símbolos, ocasiones de abuso sexual, de infanticidios, de necrofilias, de abandonos, de maltratos, crímenes. No quisiera hablar de... Sí, pero o sea, como todo lo oscuro del ser humano está involucrado en estos cuentos de manera excesivamente simbólica, y eso es lo que los hace de algún modo hermosos. Entonces hacemos todo este preámbulo para que de algún modo también se entienda como un poco lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a abordar. Entonces, para que nadie se nos escandalice claro. Entre el público, igual es una lectura que no solamente la estamos haciendo nosotros, sino que es una lectura que, como bien Pablo lo explicó, la han hecho también otros estudiosos de la literatura medieval y de los relatos folclóricos europeos. Tal cual. De hecho,
de hecho, la intención de los hermanos Grimm, entonces, estamos hablando de Jacob y Wilhelm Grimm, para aquello que son nombres de lo que sería la actual Alemania. Jacob y Wilhelm Grimm. De hecho, su interés a la hora de recopilar todos estos relatos supuestamente infantiles, porque ciertamente se le contaban a los niños, pero ya vimos que el trasfondo era de aleccionar a punta del susto, y entre más real, más cruel. El interés profundo de Jacob y de Wilhelm Grimm era mucho más, no era en absoluto, como se entienden hoy los cuentos de los hermanos Grimm, a título de entretenimiento o de contar una historia para alegrar el rato. Y por eso su interés no era nunca de entretenimiento, sino su interés era propiamente en sus diarios. Su intención era científica. Ellos eran filólogos y eran catedráticos de lenguas. Eran en su época, tenían una muy alta reputación como gramatólogos. De hecho, se les considera uno de las parejas fundacionales de gramática, que devendrá con las rupturas epistemológicas consecuentes, pero ya anuncia la lingüística, no solo personajes representantes de la solidez de la gramática como ciencia del lenguaje, sino también la filología. Jacob y Wilhelm Grimm eran filólogos. La filología es el estudio profundo del lenguaje, de las palabras, sus orígenes, sus condiciones de existencia, sus condiciones de emergencia, la filiación para que una palabra, de dónde viene, cuál es su contexto pasado, que usualmente profundiza en las génesis de un lenguaje occidental, es decir, en las lenguas indoeuropeas, las lenguas germánicas y también las lenguas grecolatinas. Y por eso muchos de estos cuentos están en los mitos griegos, en los mitos mesopotámicos, en los mitos egipcios, solo que en el folclore medieval, a partir de las distintas regiones, fueron tomando sus diversos sentidos. Entonces, los hermanos Grimm lo que menos querían era hacer un cuento una compilación de entretenimiento, sino un aporte a la ciencia del lenguaje. Sí, me parece excelente la aclaración que acabas de hacer, porque muchas veces se entiende hermanos Grimm o cuentos de los hermanos Grimm como literatura infantil e infantilizada, que es peor. Y que luego vamos a entender cómo se ha infantilizado justamente a través, por ejemplo, de producciones cinematográficas como las de Walt Disney. La factoría Disney, Disney, cómo les puso azúcar y Clorox a estos relatos. Sí, y entonces para mostrar los ejemplos podemos comenzar de una con Blancanieves. Por ejemplo, sí. Vamos a hacer como dijimos en un principio, una arbitraria selección que simplemente funcione con esperanza como detonador e invitación a quien interese para profundizarlos. Hay una cuestión importante en el contexto histórico. Ajá. Que justamente en la que nos vamos a basar y en la que se basa este libro excelente, el gran libro de los cuentos ilustrados, el énfasis en la versión de los cuentos de la infancia y del hogar, pero en la versión de 1812, es que tenemos que recordar que para 1812 estamos en tiempos de Napoleón, pero no Napoleón en su auge, sino Napoleón ya relativamente en su decadencia. Napoleón va a ser derrotado en 1815 en Waterloo, pero para 1812 ya no tenía el poder que tenía en 1807 con la batalla de Jena o Austerlitz. Sí. Pero de todas formas, Napoleón todavía era la fuerza de los elementos que había derrotado todas las aristocracias. Entonces, en esa edición todavía no podía haber una censura, por ejemplo, proveniente de una monarquía
o de una aristocracia o de una iglesia que estaban sometidas al imperio napoleónico. Y aun cuando el imperio estuviese ya desfalleciendo en 1812, todavía permitía una relativa libertad que no iba a tener la reedición que les tocó a los hermanos Grimm volver a hacer cuando cayó Napoleón. Claro, les tocó editarla. A ellos mismos. Y ahí es cuando empiezan a suavizar Claro, la porque versión. vino después de Napoleón, volvió la aristocracia, es lo que se llama la restauración. Volvió la monarquía, volvió la aristocracia hasta Revolución Francesa. Mentiras, Revolución Francesa es 1700 tal. Sí. Hasta 1830, y estamos hablando que esta versión edición es de 1812, hasta 1830, que fue la Revolución de Julio, por fin las monarquías comenzaron a tambalearse completamente. Y no fue sino como hasta... luego vino otra, 1848. Pero el tal es que la aristocracia, cuando volvió, la restauración es lo que se denomina, en 1815, obligó a los hermanos Grimm a que le bajaran el volumen a sus textos. Y por eso las ediciones de 1820, 1821 son mucho más ligeras y mucho más pedagógicas y mucho más educativas, tal como las buenas costumbres aristocráticas lo requerían. Y el final es feliz. ¿Sí? Con final feliz. Con final feliz. Porque claro, los que vamos a ver, los finales, algunos son felices, pero tienen también otros muchísima... que son desastrosos. Sí. La Sirenita, llegaremos. Sí. Entonces, de una con Blancanieves, ¿te parece? Me parece. ¿Sí? Excelente. Ya, pues con esta introducción para entender de forma histórica, ahora sí podemos entrar al cuento directamente para comprenderlo. Entonces todos conocemos la historia de Blancanieves, creo que más o menos todos la entendemos un poco, y la historia tiene excesivos símbolos, es de las historias más largas de los cuentos de los hermanos Grimm, y la historia, aquí vamos a ver también que en la primera versión no es una madrastra, sino es una madre, la protagonista, que en este caso sería antagonista. Y también vamos a ver que las protagonistas de las historias prácticamente todas son mujeres, que eso también es bien interesante dentro de los relatos medievales. Blancanieves es la historia de una madre que un día, estando así como en un lugar bastante melancólico, porque la historia de Blancanieves se vincula también como a esos paisajes tristes, invernales, europeos, esta mujer, que es una reina, quiere tener una hija o un hijo, pero un día hay como, se produce como el signo, el símbolo, y el signo es que llueve no, sino cae nieve, está nevando, hay como algo de madera alrededor, de madera oscura, y de repente ella es una oscuridad muy fuerte, porque es un tipo de madera que es el ébano, que se caracteriza por su oscuridad y su densidad. Entonces es la fuerza de los contrastes, la oscuridad del ébano, el blanco de la nieve y el rojo de la... Y aparte de eso ya se pincha un dedo con, no me acuerdo bien con qué, si es con una rosa o sí, se pincha el dedo y cae sangre sobre la nieve. Ahora, ahí también se puede vincular después con, por ejemplo, El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez, pero eso es otra historia, pero ahí como por mencionarla. Entonces, el asunto es que esta mujer, que es una reina, ve esa imagen y dice: yo quiero tener una hija que sea blanca como la nieve, que tenga el pelo y los ojos negros como el ébano y que tenga los labios y las mejillas tan rojos como la sangre. Entonces ahí ya tenemos como los colores. Los colores dentro de la literatura no son azarosos, no son por casualidad, sino que son excesivamente simbólicos. El rojo de la sangre, que es como la vida, el erotismo, el blanco, y el negro o la oscuridad, que esta sería la muerte. Y así comienza el cuento y ya nos dio un montón de información.
Luego viene todo el tema del espejo, espejito, espejito, quién es la más bella del universo. Y el espejito, que no es nada más ni nada menos que la mismísima hija que acaba de tener la reina. La reina tiene una hija, la hija crece, se vuelve hermosa y se convierte en el mismo espejo de la madre. Y ahí ya psicoanálisis puro por todas partes, ¿sí? La hija es hermosa, la madre empieza a envejecer y deja de ser hermosa. Y empieza la competencia entre madre e hija por esa belleza. Entonces, en el cuento, dentro del cuento, la madre le pregunta al espejo, ¿quién es la más bella de este reino? Y el espejo le dice, sin duda eres tú, pero Blancanieves es más hermosa que tú. Entonces ya empieza como como la carrera, la competencia por esa belleza. La madre es también el símbolo de la envidia, del poder, de la envidia, y necesita hacerla desaparecer porque si no, la belleza de ella va a ser sobrepasada. Entonces aquí vienen como ahí son como tres formas de morir que se van a repetir. El 3 aparece de manera reiterativa. 3 formas de intento de asesinato. 3 formas de intento de asesinato, más bien. De la sí. madre hacia la hija. Exactamente. Sin ningún recato. Total. Y primero. sí, y es la madre, pues que es una madre narcisista, así con toda. Sí, eso no hay duda por ningún lado. Que si se ponen como a revisar en términos psicoanalíticos, ahí está, pero el cuadro perfecto. Y la madre intenta desaparecer a Blancanieves. Entonces, lo primero que no sabemos la historia, ¿no? Él contrata a creo que es un leñador, no recuerdo. Para que la asesine. Para que la asesine. Y le traiga de vuelta el corazón, bueno, como pruebas. Órganos vitales como prueba de la muerte de Blancanieves. El leñador pues se enternece ante la belleza de Blancanieves, que la encuentra caminando por el bosque, y entonces le perdona la vida y le dice como huye porque te quieren matar. Entonces Blancanieves huye y el leñador a cambio le lleva como el corazón de era como un... Sí, en este caso, un venado. Un ciervo, sí, bueno. Un jabalí. Sí, algún ser del bosque. Y le lleva eso a la madre, y la madre piensa que ya, solucionado el problema. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del mundo? Y el espejo le dice, no, pues Blancanieves. Entonces, ¿cómo así que Blancanieves? Sí, se supone que ya... Se da cuenta que le engañó. Entonces dice, bueno, esto ya me tocó cazador. resolverlo a mí por mis propias manos, y se dirige en búsqueda de Blancanieves. Ella, sí, ella sabe que en su reino, si hay otro pequeño albergue existente, es el de los 7 enanitos, Ajá. y por ende no puede estar en otro lado Blancanieves. Pero... Entonces Blancanieves llega a la casa de los 7 enanitos. La madre ya más o menos sabe dónde está porque el espejo es un espejo mágico y le da toda la información. Y entonces la madre se disfraza de viejecita, sale corriendo en su búsqueda, ya sabemos la historia, y las formas de asesinato que encuentra. El primero, la engaña para entrar a la casa como si fuera una vendedora, y el primer intento es tratar de ahogarla jalando las cintas del corsé de Blancanieves, y ahí falla. Segundo intento, vuelve a la casa y trata de engañarla nuevamente ofreciéndole un peine que se lo entierra en la cabeza, pero falla también. Y el tercer intento, que es el que no falla y que todos conocemos, es que le lleva la famosísima y hermosísima y provocativa manzana envenenada. Y ahí ya sabemos lo que ocurre. Entonces, símbolos hasta este momento. La manzana, que aparece de manera recurrente en la literatura, desde mitos bien
Desde la Otra manzana hora. de París, arrojada por Eris, que es La envidia. la encarnación del odio. Es la hermana gemela de Eros. Eros es el amor, Eris el odio. Eris la que bota la manzana para el concurso de quién es la más bonita entre Atenea, Hera y Ajá, Afrodita. tal cual. Luego la manzana de Adán y Eva. Sí, y etcétera, etcétera, etcétera. La manzana como símbolo, la manzana roja como símbolo de la vida, como símbolo también como del fruto del conocimiento, como símbolo en este caso también como de un juego ahí perverso entre la hija y la madre, de ese traspaso de la belleza y del erotismo de una a la otra. Y bueno, tenemos entonces, ya sabemos la historia. Blancanieves va a ser velada por los 7 enanitos en un cofre de cristal, lo cual ya empieza a parecer bastante perverso. O sea, a mí me parece súper perversa esa imagen, como una mujer que supuestamente está muerta siendo velada en un cofre de cristal para que todo el mundo pueda ver el cadáver. Y casi embalsamada, porque no es velada de un día para otro y que luego venga a su entierro, sino que se quede ahí. Queda ahí. El príncipe aparece de la nada. Ven que el príncipe es como lo último que aparece, es como que siempre es la madre y la hija todo el tiempo. El príncipe aparece de la nada y ve a Blancanieves y dice como, es hermosa, me la quiero llevar para mi casa. Y hace un trato con los enanitos y se la lleva, ¿sí? Que también es como súper raro, rarísimo y como raro mal, ¿sí? Como que feo. Se la lleva y dura con ella mucho tiempo hasta que uno de los sirvientes como que está desesperado y que el príncipe esté obsesionado con esta mujer dentro de un cofre de cristal. Porque los hace llevársela de donde él vaya, tiene que ir el cuerpo de la princesa y cofre. En una de esas, uno cansado, de los, sí, dice como ya no más. Tumba, la tira. Sí, como que lanza el cofre se abre, él como por recogerla para volverla a meter en el cofre, le oprime muy fuerte como esta parte y ella escupe el pedacito de manzana que le había quedado atragantado. También me parece increíble como esa metáfora, así como de volver a la vida escupiendo un pedazo de manzana, que fue además transmitido por la madre, ¿no? Y ya, vuelve a la vida. Y entonces ella ve al príncipe, le parece hermoso, encantador, y ya, son felices para siempre. Sin olvidar que son tan felices que una vez más la madre, pensando que ya por fin se deshizo de Blancanieves, es invitada a la boda del príncipe con Blancanieves. La madre, vuelve a preguntarle al espejo quién es la más bella y nuevamente le dicen, no eres tú, eres muy bella tú, la más del reino, de tu reino, pero tú sigues siendo Blancanieves. Sorprendida, la madre va al baile y cuando va al baile es cuando Blancanieves cobra venganza. Sí. Le cuenta al príncipe lo que la mamá quiso hacer con ella, intentarla asesinar 3 veces. Y el príncipe, sin ningún tipo de piedad, obliga a sus criados a que utilicen 2 zapatillas de hierro ardiente, se la pongan en los pies de manera forzada a la madre y la obligan a bailar hasta que caiga muerta. Y entonces ahí la idea de estos cuentos, como lo dijimos en algún momento hace un ratito, es ser como aleccionadores. Y pues por esa razón los que han sido como malos en la historia tienen que ser castigados. Y de maneras muy, muy, muy crueles. De manera literal, en la edición del 1812 se plantea ese final. Paralizada por la angustia y el espanto, la madre se quedó quieta sin poderse mover.
pero ya habían mandado calentar sobre las ardientes brasas las zapatillas de hierro que trajeron con unas tenazas y depositaron delante de ella. Entonces tuvo que calzarse aquellos zapatos incandescentes y bailar con ellos hasta que cayó muerta. Y una vez que cae muerta de tal forma, es que fueron felices y bailaron y fueron felices. Pero entonces también entender cómo no de manera literal los cuentos es muy importante, porque si nos fijamos, las zapatillas ardientes y la escena de ella danzando, también es como verlo un poco como la envidia, como esa necesidad de ponerse no ponerse en el lugar del otro, sino querer ser la otra persona por pura envidia, termina siendo como ese zapato ardiente que la termina matando, ¿sí? O sea, los zapatos como símbolo tal vez del mal que hace la envidia. Claro, aquí hay, ¿sí? hay un puente con, por ejemplo, en la Cenicienta. Recordemos que la Cenicienta es en principio un adjetivo, una ciudad cenicienta, un paisaje ceniciento que oscila entre el color grisáceo de las cenizas, de las ruinas. Entonces se habla de una personalidad cenicienta. Aquí lo sustantivizan, la Cenicienta, y en el caso de ella es por el estilo. No contaremos la historia, también por límite de tiempo, pero cuando finalmente el príncipe busca quién es la dueña de la zapatilla que fue abandonada en el baile, y las hermanastras de Cenicienta intentan calzársela para estar con el príncipe, y en esto son explícitos los hermanos Grimm, se amputa un dedo para que le quepa la zapatilla, y cuando la hermana se da cuenta que le está saliendo una cantidad de sangre por el pie, intenta otro método para que le quepa a ella la zapatilla, que es sin piedad cortarse el talón para que le quepa. No entra de ninguna forma, y un pájaro mágico, es decir, estamos en el territorio de la alucinación, un pájaro mágico cuenta los planes de las hermanastras, llama a sus amigos los cuervos para que le saquen los ojos, y ya hermanastras muertas, finalmente a Cenicienta le cabe la zapatilla y son felices por el resto de sus vidas. Una historia de crueldad, de dolor, de autoamputación. Sí, fatal. En el caso de la Bella Durmiente, también hay un larguísimo puente de una alusión a las parcas, que son las que controlan el hilo de la vida de cada persona. Son las que cortan los hilos, las parcas son las que manejan el destino. Grosso modo, en la Bella Durmiente, una pareja también de reyes no ha podido tener un hijo, finalmente intentan, después de mucho tiempo pueden tenerlo, la niña nace, pero invitan al banquete, y en el banquete no invitan a una mujer que les da inquietud por sus malas energías. Va a ser la bruja mala, y esa bruja mala es la que le va a mandar la maldición que dice: cuando tengas 15, 16 años vas a chuzarte con una aguja, eco con Blancanieves, sí, y morirás. Ahí está haciendo alusión a las parcas. Son las parcas las que también las cantan el destino. Y a Eris, porque no fue invitada, e introdujo la semilla del odio y del rencor. Una bruja benigna que sí fue invitada, suaviza el castigo y dice: no, cuando tenga 15, 16 años, no va a morir con la picadura, va a dormir por 100 años. En efecto, 15 años pasan, se pincha, cae en un sueño de un siglo. Un siglo después aparecerá un príncipe, se enamorará de ella, y en la versión de 1812 la encuentra dormida. Lo primero que hace no es besarla para que se despierten, sino abusar sexualmente de ella.
hay una violación explícita, ella despierta y eventualmente se hacen pareja y eventualmente cobran venganza. El final feliz de La Bella Durmiente. Pulgarcito es atroz. Pulgarcito... pero antes de que sigas con Pulgarcito, es de que manera quería, muy sí, sucinta, quería porque decir ya algo estamos así a punto como de... pequeñito, y es que me hiciste acordar con lo del pinchazo en el dedo de Cenicienta. De Cenicienta no, sino de La Bella Durmiente, que en varios estudios que se han hecho sobre los cuentos de hadas, varias de las mujeres protagonistas se pinchan el dedo y cae sangre, y tiene que ver como con los 16, 15 años más o menos, Claro que sí. la maldición que cae o lo que sea, y el pinchazo. Y ese se puede asociar, digamos, como también a la primera menstruación de la mujer, asociada también como al momento en el que ya se hace mujer. Y en estos ¿no? casos, a los hermanos Grimm les tocó subir la edad porque a la mayoría la apuntaban a los 11 años, 12 años, cuando ocurría Sí, esto. pero era pues porque para la época en la que se empezaron a narrar los cuentos de manera oral en el folclore, que es la Edad Media, pues era la edad en la que a las mujeres igual las casaban, o que además las obligaban a casar. Una niña de 13 años teniendo que consumar la noche de bodas con un señor medieval de 60, 70 años. Eso está muy bien narrado simbólicamente con dentro de los cuentos. Dentro de los cuentos, el del sapo. El rey sapo, es horrible. Sí. En el caso de Pulgarcito, es espantosa la manera en la que por hacinamiento los padres botan a los hijos y Pulgarcito, muy avispado, logra volver, vuelve a ser echado por los papás sin menor recato, sin menor dolor, los echan para que se mueran en el bosque. El ogro los acoge para comérselos. Mamá ogra los acoge para comérselos. Mamá ogra los acoge, papá ogro les echa el ojo para comérselos. Pulgarcito, muerto de pánico porque sabe que por la noche va a venir papá ogro a matarlos y comérselos, se las ingenia para darse un leve narcótico que lo confunda, que lo cede, y tiene una buena astucia Pulgarcito, y se dice Pulgarcito porque se dice que nació tan pequeño como un pulgar. Pulgarcito, con el ogro sedado, coge los gorros de sus 6 hermanitos y el suyo, 7 hermanitos, y se los pone a las hijitas del ogro, y el ogro sedado solamente ve los gorros, jura que son los hermanos de Pulgarcito y sus hermanos, y se devora a sus hijas, y se las devora empantanándose de sangre, que es el escenario que ve mamá ogra cuando llega. Cuando llega dice papá ogro, vamos a ver qué tal están esos chicuelos, no lo retrasemos más. Luego fue hasta la cama de sus hijas, donde palpó los gorritos de los niños. Ajá, aquí están esos pilluelos, manos a la obra. Acto seguido, degolló sin vacilar a sus 7 hijas. La ogresa subió al cuarto, donde se encontró con sus 7 hijas degolladas que nadaban en su propia sangre. A ver qué habrá pasado después con el regaño para el ogro. No, pues fatal. O sea, Pulgarcito. Atroz. Y por ese lado, haciendo una invitación a la lectura de los cuentos, pero quisiera hacer este cierre. Sabemos bien por Christian Andersen de la cerillera, la pequeña cerillera, a la que se le hizo la apropiación, la adaptación, Víctor Gaviria, la vendedora de rosas. Es un cuento que trata de manera explícita sobre la desigualdad social. No se puede decir de la lucha de clases, porque en esos tiempos no había lucha de clases, pero sí es una denuncia de la desigualdad social, pero a favor de la aristocracia. Muestran minuciosamente cómo la pequeña cerillera no puede vender los fósforos, están en pleno invierno, por ende le toca prender uno tras otro hasta que se apaga y muere de frío. Y es a favor de la aristocracia, mostrando cómo, hey, si te vas de la aristocracia morirás así. Y no, de nuevo, no escatimaban en la descripción de la lentitud de la muerte.
Y en el caso de la Sirenita, que también se le atribuye a Andersen, pero luego la retoman los hermanos Grimm, en lo absoluto, es como lo vende la bella Ariel, cantante de Disney, sino que, cantarina, sino que el trato que hace con la bruja del mar para poder fingir ser humana, que es perder la voz, en el cuento real, es que le amputan la lengua. Y con la amputación de la lengua, para que por otro lado tenga piernas, le corta digámosle, la aleta. Sí. Uf. Y en ese punto hay una descripción sombría que hace la bruja del mar, que le dice casi que con ternura, le dice a la sirenita, una vez que la sirenita le dice ayúdame, la sirenita es nieta de Poseidón, hija de Tritón. O sea que aquí venimos directico de relato griego. Pero lo que le dice la reina del mar, le dice, si te ayudo, conservarás tus cimbreantes andares, de tal suerte que ninguna bailarina será capaz de caminar con el mismo garbo que tú. Pero a cada paso que des, será como si caminaras sobre un afilado cuchillo que te hará brotar sangre. Necesitarás que te ampute la lengua. ¿Quieres sufrir todo eso y que yo te ayude? Y en el cuento de los hermanos Grimm, en el cuento original, la sirenita acepta eso solamente para que una vez que el príncipe, el enamorado, la ve así, evidentemente no le gusta, se va con otra y la sirenita termina melancólica, amputada, convirtiéndose en espuma. Uno de los cuentos más tristes y más dolorosos y más melancólicos. Y me encantaría hacer este cierre, que es un cierre de llamamiento para profundizar cada quien en esos cuentos. Apunta de manera muy asertiva quien prologa la edición que tiene estos cuentos, la edición con la que partimos, que es el gran libro de los cuentos ilustrados, que los compiladores, decíamos, Karin Picot y Olivier Pifol. Pero la reseñista, que es también una investigadora, Susana Rizzo, que hace la reseña de esa edición de 2012, dice de manera excelente, con qué pertinencia a lo que está pasando en la cultura en general, en el cine en particular, en la literatura en particular, en nuestros días. Dice Susana Rizzo, actualmente es importante que lo diga Susana Rizzo. Actualmente hay una corriente que pretende enseñar a los niños una clase de cuentos con caperucitas que llevan en brazos a príncipes y donde los lobos son veganos. Todas esas historias tienen que acabar con final feliz y deseado, y hay que tener extremo cuidado, especialmente con el trato que se les da a las protagonistas femeninas. Particularmente me espantan esas nuevas tendencias, dice Susana Rizzo. No somos pocos los lectores y amantes de todas esas historias del pasado que no nos hemos vuelto puritanos por el resultado traumático de haber leído, visto y disfrutado de los clásicos durante nuestra infancia. Parafraseando a Arturo Pérez Reverte, no hay que mirar con el prisma actual lo que se creó en otros tiempos y démosle el valor que tiene, valor como aprendizaje, utilísimo. Esas invenciones eran mejores porque dentro de su deliciosa fantasía también eran más realistas. Había codicia, había traición, las sirenas se sacrificaban en vano, la ingenuidad pagaba un elevado peaje y el último fósforo se apagaba en una noche de invierno.
Excelente, me encanta, o sea, me encanta, me encanta, me encanta porque yo quiero hacer un llamado especial a la lectura de los cuentos de hadas, a que retomemos la lectura de estos cuentos, a que retomemos también como el contar estas narraciones, porque son textos iniciáticos, son narraciones que nos enseñan a crecer, que nos enseñan a afrontar el mundo de manera inconsciente. Quienes tuvimos la fortuna de leer o que nos leyeran estos cuentos, fuimos aprendiendo a tener cuidado al salir a la calle, aprendimos a que hay lobos en el mundo, entendimos A no tomarnos todo tan de frente y se me cayó una esfera y se acabó el mundo. Sí, entendimos que tenemos que pasar pruebas, que no es fácil, que tenemos que pasar pruebas y que tenemos que ser los héroes de nuestras propias historias. Entonces, seamos princesas como las de los cuentos de hadas, porque son chéveres, son heroínas, son increíbles. Entendamos que todos somos de algún modo medianamente perversos, o sea, que hay perversiones, que sentimos envidia, que a veces... Que pulsiones criminales que habitan hasta la más aparentemente inofensiva alma. Claro, y que nada, somos humanos. Entonces... Humanos demasiado humanos. Así que invitadísimos a seguirnos viendo, a seguir escuchándonos, a seguir escuchando estas historias y otras más. Y con esto damos el cierre a este episodio con el que iniciamos el 2026. Muchísimas Muchas gracias gracias. a esta nueva audiencia. Muchas gracias si son nuevos por este territorio. No se les olvide suscribirles, darle like, comentar, rotar. Nos ayuda muchísimo. Infinitas gracias a alias Don Jack, a Aurin Music, Ángela, Pablo en el... Por aquí, hablándoles. Y cuéntenos Doña Clea, cuál es su metiendo el motor. cuál es su cuento de hadas favorito. Chao. Un gran abrazo. Dios mío, perdón, pero es que no había... Estamos empezando y 30 minutos. Sí, no había... Falta todo. ¡Ah! Sí. Ya toca, es que Es que es imposible cortar. Toca sí, hacer cada episodio. Pero yo hacía la introducción y ya la había hecho. Y Pero tú el otra cierre vez- toca volverlo a y yo- decir y por tú si otra alguien vez, llega tarde. Hola, aquí estamos. Bueno, pero ya, ¿qué tal? Bien. Por lo menos se llegó al punto de que son crueles esos cuentos.